ya siendo las 10:03, podemos dar inicio a nuestra reunión. El pedido un poco es en cuanto a los micrófonos, por favor, si los pueden silenciar para un poco no tener estos inconvenientes. Buenos días, queridos amigos. Buenos días, saludos desde Costa Rica, un abrazo a todos. Un abrazo también para todos. Buenos días. Hola, buenos días, queridos amigos. Sí, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, a nuestra videoconferencia. Primero queremos extender un saludo muy cariñoso a todos los miembros de FOCAL. Este tema de la pandemia nos ha cambiado la vida, como decía hace un momento, y pues nosotros estábamos en la preparación con todo el entusiasmo, con todo el empeño para vernos en el mes de agosto, pero esto nos vino a trastocar todas nuestras programaciones y por eso enviamos a través de nuestro chat una comunicación en la que tanto el directorio de FOTEGAL como el consejo directivo de FOCAL nos reunimos y tomamos la decisión de que por esta situación el evento presencial se ve postergado hasta abril del 2021, en razón de que todavía no sabemos cómo vaya a evolucionar este tema y más bien para evitar y para tenerles a todos ustedes aquí y evitar contagios y todo el tema del virus, decidimos hacerlo hasta el mes de abril. No está definido todavía el día. Vamos a seguir haciendo un monitoreo de cómo avanzan las cosas y les iremos comunicando con su debido tiempo. Nosotros también aquí estamos muy tristes por no tenerles presencialmente, pero saben que a través de este mecanismo nos podemos ver, nos podemos comunicar, podemos compartir nuestras experiencias, podemos estar enterados de lo que nos pasa en nuestros países y pues en esta oportunidad agradezco a la de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Zúrich por todo su apoyo a través de la presentación de esta videoconferencia y del tema que nos ocupa ahora. Nuestro agradecimiento a Diana por toda su preparación y de la misma manera a la Contraloría General de Chile porque quiere presentarnos hoy una experiencia sobre el tema de los activos intangibles. Entonces, la mecánica va a ser como siempre la hemos hecho. Primero va a presentar Diana, luego va a presentar la Contraloría de Chile, luego tendremos las preguntas y por último tendremos varios temas que queremos también compartir con ustedes. Bienvenidos a todos, un abrazo para todos, un abrazo a la distancia. Y pues Diana, muchísimas gracias. En esta oportunidad también queríamos, en nombre de la familia de FOCAL, dar un abrazo cariñoso, fraternal y nuestros sentimientos de pesar a Durán, vecino de su querido papá. Esta pandemia nos ha traído dolores a muchas personas, tristezas y especialmente a Durlandi. Durlandi, un abrazo fuerte. Diana, por favor, ya podemos empezar para ganar tiempo. Creo que me tomé unos 2 minutitos más. Si le presentamos, si hacemos presentamos ya, Cintia. Claro. Diana, ¿te ayudo compartiendo o lo compartes desde allá? Yo lo puedo compartir. Ya. Buenos días a todos o buenas tardes en donde digamos que residan. Desde aquí, buenos días, yo resido en Colombia, así que pues conozco también la situación, digamos, a nivel Latinoamérica. El día de hoy, pues digamos, agradeciendo a Cintia por la invitación, vamos a presentar un tema bien interesante, son los activos intangibles. ¿Me confirman si escuchan bien o si hay alguna interferencia? Sí, Diana. Bien, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Escuchamos bien. Listo, perfecto. Se escucha bien. Escuchamos bien aquí, Honduras. Listo.
Entonces, vamos a iniciar con este tema. Por el tiempo, básicamente nos vamos a enfocar en unos aspectos particulares de la NIC SP31. Objetivo, definiciones. En cuanto a reconocimiento y medición, haremos una especial énfasis en los activos intangibles generados internamente. Y por último, pues un recorrido general de los criterios de medición posterior. Al final de la presentación y obviamente de la experiencia chilena, pues abriremos las preguntas. Entonces, para dar inicio, pues digamos que lo que vamos a ver a continuación es la NIC SP31 de activos intangibles. El objetivo básico de esta norma es establecer el tratamiento contable de estos activos que no estén contemplados específicamente en otra norma. Entonces, allí pues tocará revisar las excepciones que se incorporan en el alcance, que específicamente se mencionan en los párrafos del 2 al 15 de la norma y que pues en esta presentación no detallaremos. En cuanto a las definiciones, esta norma establece 5 definiciones generales. Comenzamos con importe libros, el valor por el cual se reconoce ese activo intangible una vez deducida la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas aplicando las normas de deterioro que vimos en la sesión anterior con Cristóbal. El propósito de la amortización va a ser básicamente reducir el valor de esos activos intangibles de forma sistemática, mostrando ya sea la utilización de ese activo a través de un patrón esperado de consumo de esos beneficios económicos o de ese potencial de servicio. Y vienen 2 definiciones bien interesantes, sobre todo para el tema de activos intangibles generados internamente, que son investigación y desarrollo. Entonces, investigación, todo aquel estudio original y planificado, emprendido con el objetivo principal de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Cuando estos conocimientos científicos o tecnológicos llegan a tener pues una autoridad material, digámoslo así. Entonces ahí viene la definición de desarrollo. Y básicamente es esa aplicación, ¿sí? Es esa aplicación de esos resultados, conocimiento, técnicas científicas, tecnológicas, en un plan y en un diseño, que esa es la característica del desarrollo. ¿Con el objetivo de qué? De la producción de materiales, productos, métodos, procesos, ya sean nuevos o sustancialmente mejorados. Y estas 2 definiciones las vamos a tener en cuenta porque son decisivas para efectos del reconocimiento y de la medición de los activos intangibles generados internamente. ¿Listo? Por último, viene la definición de activo intangible y entonces ahí se viene a la cabeza, ¿sí? Hasta el piso, man. ¿Están escuchando? Sí, perdón, hay algunos micrófonos que están habilitados y por favor los podrían silenciarme. Sí, continúa, mil disculpas. Listo. Entonces, respecto a activos intangibles, viene a la cabeza, yo creo que ustedes, un montón de ejemplos. Incluso ahorita que hablábamos del conocimiento, patentes, licencias, programas informáticos, listas de usuarios. Bueno, digamos que ahí podríamos traer a colación muchos elementos que tienen unas características intangibles. Lo que pasa es que muchos de estos elementos que acabo de mencionar no son reconocidos contablemente como activos intangibles y ya vamos a ver por qué. Básicamente, deben cumplir con unos criterios de reconocimiento. Ahí nos muestra que la definición de activo intangible es un activo, entonces nos remitimos a marco conceptual, que sea identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Para poder reconocer ese elemento como un activo intangible, primero, la entidad debe controlar ese activo. Segundo, pues debe comprobar la existencia de esos beneficios económicos o ese potencial de servicio. Y tercero, como lo indicaba anteriormente, debe ser un activo identificable. No vamos a entrar a definir los 2 primeros elementos que se ven ahí porque de alguna u otra manera eso ya lo traemos de marco conceptual, pero sí resaltar que en el caso de los activos intangibles, en muchos de los casos el control se viene justificado por un derecho legal,
pues de esta manera es más fácil restringir a terceros el uso de este activo en comparación si no tuviera un derecho legal. Obviamente no es la generalidad, ya sabemos que el control o la titularidad jurídica no es esencial para efectos de comprobar el control, pero digamos que es una particularidad en algunos de los elementos de activos intangibles. Y los beneficios económicos pues no van a estar solamente justificados en la entrada de flujos de efectivo, sino también en un ahorro de los costos o gastos o incluso en la mejoría de la eficiencia de los servicios que pueda prestar la entidad con el uso de ese activo. En caso de no cumplir con la definición de activo, pues ¿qué tendrá que hacer la entidad? A nivel contable, tendría que reconocer esos desembolsos como gasto, o si es producto de una adquisición, una combinación, pues entonces se reconocerá como parte de la plusvalía en la fecha de adquisición. Entonces nos vamos a centrar en el criterio de identificabilidad y de qué se trata este criterio que no incorpora otra norma. Básicamente, uno de los objetivos de la identificabilidad es poder separar ese activo intangible de la plusvalía y poder identificar los beneficios económicos o el potencial de servicio que un activo intangible que, pues sus características es que yo no lo puedo percibir físicamente, pueda generar. Y ahí tenemos dos alternativas. Una, que los activos intangibles son identificables cuando son separables, es decir, susceptibles de ser separado o escindido de la entidad. Esto con independencia de que la entidad tenga o no la intención de llevar a cabo esa separación. Es decir, que en el momento que quiera hacer esa separación, venderlo, explotarlo, ponerlo al arrendamiento, donarlo, etcétera, no tenga restricciones a efectos de ejercer, digamos, esos derechos, ¿cierto? Controlar esa capacidad de, ya sea esa separación de manera individual o conjuntamente con un contrato, con otros activos o pasivos asociados. Otra de las alternativas para poder identificar que un activo intangible es específicamente identificable, ¿no? Es que surja de un acuerdo vinculante. Es decir, un contrato, un derecho legal, y los ejemplos acá, pues digamos, más comunes son las licencias, donde otorgan un derecho de uso, sobre todo las licencias de software. Esto con independencia de que puedan ser transferidos o separados, porque incluso en los acuerdos contractuales se pueden establecer restricciones, ¿no? Se entrega ese derecho, pero únicamente para el adquiriente. Este no podría transferirlo a otras entidades y aún así sigue siendo un activo intangible con características y con ese criterio de identificabilidad. Entonces esto es importantísimo, ¿por qué? Y ahí viene el reconocimiento de los activos intangibles y la medición. Sucede que para reconocer un activo intangible, pues además de cumplir esos elementos de la definición de activo de marco conceptual y la definición de activo intangible contenido en esta NIC CP 31, pues debe cumplir con unos criterios de reconocimiento que están muy en línea con los criterios de reconocimiento de activo de marco conceptual. ¿Y estos cuáles son? Que sea probable, ¿cierto? Que esos beneficios económicos, ese potencial de servicio vayan a fluir a favor de la entidad. Y dos, que el valor razonable o el costo de ese activo intangible pueda ser medido de forma fiable. Y entonces estos dos criterios, en algunos casos, como por ejemplo en la adquisición de un activo intangible en una transacción con contraprestación, puede ser fácilmente comprobado. Si la entidad paga por un activo intangible, primero, tiene una expectativa de que efectivamente hay una probabilidad de beneficiarse del uso de ese activo. Y segundo, es fácil medir ese activo intangible por el valor de la compra, más todos los costos necesarios para poner en uso en ese activo intangible. Caso contrario, que es el caso que vamos a ver, sobre todo con especial lupa, son los activos intangibles generados internamente que presentan ciertas dificultades para poder comprobar estos dos criterios si no se llegase a cumplir las exigencias que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí vemos los criterios de reconocimiento y uno de ellos es la medición fiable. ¿Cómo se hace la medición o de qué depende la medición inicial de los activos intangibles? La norma establece que la medición es al costo.
La medición del costo pues dependerá de qué, de la manera como se adquiere ese activo. Ya hablábamos de una adquisición con contraprestación, pero también se pueden adquirir activos intangibles a través de una combinación o por una transacción sin contraprestación o por una permuta o intercambio de activos. En estos tres casos que no vamos a abordar en esta sesión, ese costo se va a medir por el valor razonable, claro, teniendo en cuenta unas especificaciones particulares en cada uno de los casos. Viene al final los generados internamente. Y en el caso de la plusvalía generada internamente, la norma ya me dice explícitamente que esta no va a ser reconocida como un activo intangible, precisamente porque no es fácil comprobar los criterios que antes mencionábamos, sobre todo porque la plusvalía se genera simultáneamente con el desarrollo normal de las actividades de la entidad y no es fácil identificar los desembolsos que se destinaron específicamente al desarrollo de la plusvalía. Digamos que eso no es así como funciona la plusvalía, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los otros activos generados internamente que sí podrían reconocerse como un activo intangible contablemente. Entonces, retomando los criterios de reconocimiento que mencionábamos anteriormente, los activos intangibles generados internamente tienen dificultades o problemas para poder comprobar, digamos, estos criterios, en tanto que es difícil establecer cuándo es que ese activo va a generar esos beneficios económicos, ese potencial de servicio, y determinar el costo del activo de forma fiable. Para ello, la norma exige primero que los desembolsos que se generen en ese desarrollo, en ese proyecto interno de desarrollo de un activo intangible, sean clasificados. Y ahí viene la importancia de las definiciones que digamos al comienzo. Tienen que ser clasificados en una fase de investigación y en una fase de desarrollo. Si no se puede distinguir estas dos fases, los desembolsos que se generen en ese proyecto de desarrollo de un activo, pues tendrán que soportarse únicamente desde la fase de investigación. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Aquí tenemos algunos ejemplos de actividades que se puedan desarrollar en la fase de investigación o en la fase de desarrollo. ¿Qué diferencias tenemos? En las actividades de la fase de investigación, de alguna u otra manera, están más enfocadas, primero, al objetivo general, que es obtener conocimiento, y segundo, a la formulación o evaluación de opciones o de alternativas. La fase de desarrollo se considera pues una fase, digamos, cubre unos aspectos más allá de la fase de investigación. Entonces, en la fase de desarrollo ya hay diseño, ya hay construcción, ya hay prueba, incluso se hablan de los costos de desarrollo de aplicaciones informáticas. Por lo tanto, en la fase de investigación no hay manera de comprobar la existencia de un activo intangible, pues todavía se está evaluando, todavía se está haciendo una búsqueda de alternativas y por lo tanto los desembolsos que se generan en esta fase de investigación se reconocen como gasto en el periodo en que se incurre. Ahora, ojo con esto, no quiere decir que si, por ejemplo, la entidad estableciera que del mes de junio al mes de septiembre es la fase de desarrollo, entonces todos los desembolsos que se generen durante ese periodo ya automáticamente se reconocen como un activo intangible. Y aquí viene un aspecto fundamental. ¿Cómo comprobar que efectivamente se está desarrollando un activo intangible? Y la norma entonces nos dice que tienen que demostrar estos 6 aspectos en su totalidad. Viabilidad técnica para completar el activo, intención para completar ese activo, o sea, la intención de la entidad para terminar ese proyecto, forma como va a generar ese activo beneficios económicos o potencial de servicio, disponibilidad de cualquier recurso necesario para completar el desarrollo de ese activo intangible, capacidad para medir esos desembolsos y la capacidad para utilizar o vender ese activo. Es decir, que se requiere de una planeación finalmente,
porque requiere de un presupuesto, requiere de un cronograma, se requiere especificar qué áreas van a intervenir, qué recursos se necesitan. Si se inicia un proyecto al interior de la entidad, seguramente que va a tener unas fases de desarrollo y una supervisión frente al cumplimiento de ese proyecto. Entonces, ¿qué se va a desarrollar con ese proyecto? Si hay viabilidad técnica para desarrollar ese proyecto, entonces es una serie de preguntas que hay que formularse, más allá de simplemente establecer 2 periodos, que muchos podrían pensar que simplemente son 2 periodos y en esos periodos uno va al gasto y otro como parte del activo. No, realmente sí hay que comprobar que cumplan los criterios de reconocimiento. Ahora, hay unos tipos de activos generados internamente que, al igual que la plusvalía, la norma dice, estos no se reconocen como activo intangible. Están las marcas, cabeceras de periódicos, listas de usuarios, sellos o denominaciones editoriales que se generen internamente o cualquier otra partida similar a esta que se genere internamente. ¿Por qué? Precisamente porque no surgen de un proyecto de investigación y desarrollo, sino que surgen en el desarrollo normal de cualquier actividad y por lo tanto es difícil poder hacer una medición fiable. ¿Cómo garantizar una medición fiable para un activo que se genera internamente? Pues seguramente se va a requerir de un sistema de costeo que determine cuáles son los costos directos y los costos indirectos para la generación de ese activo. Entonces, una vez definido esos 6 aspectos que acabamos de mencionar y de comprobado que efectivamente va a cumplir y cumple esos criterios de reconocimiento, pues el costo va a estar conformado por la sumatoria de los desembolsos una vez cumpla esas condiciones. ¿Qué no se va a incluir en esos componentes del costo? Pues cualquier desembolso administrativo de tipo general, cualquier pérdida, digamos, que se haya efectuado durante ese periodo, incluso los desembolsos de capacitación no son necesarios para poner en condición de uso ese activo. Desembolsos que previamente se hayan reconocido como gasto, pues digamos que no se podrán reconocer como parte del costo del activo intangible. Entonces, como pueden ver, la norma sí es bastante exigente frente a los activos generados internamente porque lo que busca es garantizar la medición fiable y garantizar que producto de ese desarrollo efectivamente se vaya a tener un activo intangible que cumpla los criterios de reconocimiento. ¿Listo? Y entonces, posterior al reconocimiento y posterior a la medición inicial, viene la medición posterior. Entonces, aquí simplemente vamos a mencionar como esos aspectos generales. La entidad elegirá una política contable, si al modelo del costo o al modelo de revaluación. Respecto al modelo de revaluación, que hay que destacar. Primero, este se basa en un valor razonable, ¿sí? Entonces, si la entidad aplica el modelo de revaluación a un activo, este modelo tiene que ser aplicado a todos los demás activos de la misma clase, es decir, activos de la misma naturaleza o uso. A menos de que no exista un mercado activo, y aquí viene, digamos, la otra observación frente a este modelo. Sucede que el valor razonable se determina con referencia a un mercado activo. ¿Y qué pasa con el mercado activo? Pues ya hemos visto básicamente las definiciones que están en lo que hace referencia a valor razonable y a lo que hace referencia con un mercado, y es que por lo general los bienes o servicios que se transan en esos mercados son homogéneos, que hay, digamos, tantos vendedores como compradores, que, digamos, hay información suficiente sobre los precios de esos bienes. Si nos vamos a la realidad de los activos intangibles, muchos de los activos intangibles que se generan o que se adquieren son únicos entre sí, ¿sí? Entonces, por lo general, no vamos a tener mercados activos para activos intangibles porque son muy específicos. No obstante, no quiere decir que no se dé. Toca evaluar si efectivamente, por ejemplo, en cada país hay mercados, por ejemplo, que se transen licencias con ciertas características homogéneas, donde pues ya haya, digamos, o no haya más bien barreras para hacer ese intercambio.
Este modelo de revaluación, esta revaluación se hará con suficiente regularidad con el objetivo de que el importe en libros de ese activo intangible pues no difiera sustancialmente con el valor razonable. ¿Sí? Y básicamente este ajuste del importe en libros del activo al valor revaluado o se puede hacer ajustando el importe en libros bruto o eliminando la amortización acumulada contra el importe en libros bruto del activo, ¿sí? Cualquier variación del importe en libros del activo afectará o el superávit por revaluación o resultados. ¿Sí? Entonces, esto es con relación al modelo que se va a usar inicialmente. Ahora viene la amortización. ¿De qué depende la amortización? De las vidas útiles, si así aplica. Entonces, la entidad tiene que estimar con base a información fiable, razonable, cuál va a ser el tiempo durante el cual va a usar ese activo y se va a beneficiar de ese potencial de servicio o de esos beneficios económicos. En activos intangibles, lo que puede suceder es que no haya información razonable para poder estimar ese límite previsible de periodos durante el cual la entidad pueda usar ese activo. Entonces ahí se introduce las vidas útiles indefinidas. Y aquí retomo un poco lo de la presentación, la última presentación sobre deterioro que la dictó Christophe, y ahí mencionaba unas excepciones a la comprobación del deterioro. Estas excepciones aplican para los activos intangibles con vida útil indefinida o que no estén en condición de uso, además de la plusvalía. ¿Qué quiere decir? Que mínimo una vez al año se debe comprobar el deterioro con independencia de que existan indicios. Entonces esa es la excepción de la regla general, que es básicamente primero evalúe indicios y si hay indicios hacemos la comprobación del deterioro. Entonces el objetivo es, si bien no se amortiza, pues sí garantizar que ese valor esté lo más actualizado con relación a aspectos internos e externos que podrían estar afectando ese activo. Si es un activo que surge un acuerdo vinculante, pues la vida útil no podrá ser mayor al periodo que contractualmente se haya establecido, pero pues sí podría ser menor si la expectativa de uso es inferior. Los periodos de renovación, si ese acuerdo tiene, pues se podrán incluir dentro de la vida útil del activo, siempre y cuando el costo de la renovación sea poco significativo en comparación con el beneficio económico o el potencial de servicio que se espera genere esa renovación. Obviamente, verificando que exista evidencia de que va a tomar la renovación y que no hay ninguna restricción frente a la toma de esa renovación. Y la amortización, ¿cuándo comenzará? Pues cuando esté en condición de uso activo, cesará únicamente en la baja en cuentas, nunca cuando se deje de utilizar. Claramente tendrá que establecerse un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de esos beneficios económicos o ese potencial de servicio. En caso tal de no poder estimar con fiabilidad ese patrón de consumo o ese método de amortización, pues aplicará el método lineal de amortización. ¿Listo? Por último, para poder aplicar la amortización necesitamos verificar si ese activo tiene un valor residual que impacta el importe depreciable, ¿no? Que es el costo menos el valor residual. Entonces, este valor residual va a ser diferente a cero si hay un compromiso por parte de un tercero de adquirir ese activo una vez se finalice la vida útil o si existe un mercado activo, ¿cierto? ¿Y cómo se hace esa estimación del valor residual? Básicamente se toman precios de referencia de activos similares en condiciones similares y que hayan alcanzado el término de su vida útil. Estas tres variables, tanto vida útil, método de amortización y valor residual, como mínimo deben revisarse cada fecha de presentación con el objetivo de mostrar la realidad económica del activo. En tanto, pueden haber situaciones
que, digamos, requiera un cambio en estimación. Por ejemplo, ya no se prevé usarlo durante 10 años, sino solo 8 años, o viceversa, o ya no tiene una vida útil indefinida, sino que una vida útil finita. Entonces, todos esos elementos podrían incluso afectar estas variables y también el deterioro. Entonces, ahí vuelvo a recalcar esas excepciones que están en la NIC SP21 y en la NIC SP26. Y pues ya digamos finalizado este tema, pues recordemos que la baja en cuenta se da cuando se disponga del bien o cuando ya la entidad no espere ese activo genere beneficios económicos o potencial de servicio. Y pues digamos que la norma finaliza con las revelaciones generales, que en esta presentación digamos que no lo mostramos porque la idea era mostrar aspectos generales de la NIC SP31. Así que básicamente este fue como un recorrido muy rápido de lo que establece y enfocándonos específicamente en los activos intangibles generados internamente. Así que podríamos enlazar esta presentación con la próxima presentación sobre la experiencia chilena frente a los activos intangibles. Entonces le doy la palabra a José para que pues presente este tema. Cintia, no sé si quieres hacer la presentación. Gracias Diana, muy excelente exposición. Dejaremos la apertura abierta para al final las preguntas para poder continuar. Muchas gracias y retomaremos las preguntas de los países a continuación. Estamos a continuación con Chile. Por favor, si podrían iniciar. También queremos dar la bienvenida a la nueva autoridad de Chile. Entiendo que se va a dirigir unas palabras y a continuación tendremos la exposición desde el jefe de área de normativa de Chile para que pueda también compartir su experiencia respecto al avance que tiene, ¿no?, Chile en cuanto a la NIC SP31. Muchas gracias, Cintia. Quisiera saber si me escuchan. Sí, clarísimo, está muy bien. Perfecto. Mire, quisiera aprovechar la oportunidad para presentarme a este grupo del Focal. Yo asumí este cargo como jefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría General de Chile hace unos meses atrás, en el mes de octubre del año pasado, y no había tenido la oportunidad de encontrarme con ustedes. Lamentablemente, por el COVID no va a poder ser nuestro encuentro, pero quería aprovechar esta ocasión para dirigirme a ustedes y contarles que estoy muy contenta de estar en este cargo. Es un gran desafío para mí y quisiera también contarles que se ha unido a nuestro equipo como jefatura del área de normas sector público José Manuel Escobar, quien también se va a presentar a ustedes y les va a presentar a los expositores. A uno de ellos ustedes ya lo conocen, que es Gustavo Smith, y a Alicia Martínez, que también nos acompaña en esta oportunidad. Entonces, sin ánimo de alargar esto, agradecer a ti, Cintia, por la organización, a Diana por su excelente presentación y espero conocerlos personalmente en Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Escobar. Al igual que este cambio de jefatura que se inició en octubre, yo ingresé también a esta división en el mes de enero, así que también llevo poquito y estaba ilusionado de conocerlos en agosto, pero creo que ya por todo lo que estamos viviendo, esto se alargó para el próximo año. Pero quisiera saludarlos a todos y esperando que se encuentren bien ustedes y familia en este momento tan complicado que estamos viviendo a nivel mundial. Y también agradecer la invitación, en este caso de Ecuador, de invitarnos a contar nuestra experiencia en manera intangible. Y contar cómo han sido estos 5 años que hemos tenido prácticamente en régimen las NIC SP y ser de alguna manera o alguna utilidad que pueda servir para los países de la región. Para darle efecto, hemos preparado esta presentación y que va a ser dictada por 2 especialistas del área, que tal como lo anticipaba, la señorita Alicia Martínez y el señor Gustavo Smith, que han estado desde antes, desde el régimen del NIC SP y durante estos casi 5 años. La presentación se estructuró básicamente
con ejemplos, ¿ya? Un ejemplo principalmente radica en la profundización del concepto intangible, y tal como lo mencionaba Diana, internamente, y la dificultad que eso trae. Y el otro, principalmente, por el trabajo de un organismo público para acercarse fielmente a las exigencias de la norma. Sin nada más que agregar, dejo a la presentación a los expositores. Gracias. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes en algunos países. Mi nombre es Alicia Martínez y voy a comenzar con la primera parte de nuestra agenda, que queremos hacer una breve reseña del proceso de convergencia y adopción de las NIC-SP en Chile. Queremos más que nada darles un enfoque de cómo inició todo esto. Esta fase de diseño partió por el proceso y el cambio normativo y tecnológico en Chile en todos los organismos públicos. Para ello, se partió como un hito la emisión del oficio 54977, que tuvo como objetivo incorporar un capítulo de estado financiero a la normativa vigente en esa época, ¿ya? Y el objetivo de ello era homogeneizar la estructura de los estados financieros a los estándares internacionales. Junto con ello, durante esos años se decidió actualizar la normativa contable vigente de acuerdo a las NIC-SP. ¿Con qué propósito? Con el propósito de avanzar en materias de rendición de cuenta, transparencia y comparabilidad, fijando ciertos criterios comunes y uniformes. Y para ello se decidió hacer una adopción indirecta de las NIC-SP, elaboración que se terminó a fines del año 2015. El próximo proceso, que fue el proceso de implementación, partió con un hito muy primordial, que era la puesta en marcha o vigencia de esta normativa, que partió en el año 2016. Esta normativa en el año 2016, todos los servicios debieran aplicarla las NIC-SP. Para ello, se les dio un periodo de transición de 3 años para este cumplimiento. Este periodo de transición de 3 años para todos los organismos públicos de Chile se les solicitó y se les trató de ayudar creando diferentes herramientas para su adopción. Una de ellas era un instructivo de primera adopción. Este instructivo de primera adopción permitía a los servicios saber cómo colocar en marcha esta nueva normativa. También se inició un plan institucional de capacitación y de la forma de interiorizar a los altos mandos de las entidades públicas con este nuevo cambio. Todo esto sigue en vigencia ahora, en el año 2019. ¿Por qué? Porque ahora, en el año 2019, el año que acaba de pasar, todos los servicios públicos ya debieran estar full NIC-SP. Este full NIC-SP le llamamos como una fase de seguimiento y control. En esta fase de seguimiento y control, Contraloría tenía como objetivo, más que nada, ir actualizando la normativa a los nuevos cambios que se pueden producir internacionalmente y controlar la aplicación y fiscalización de esto. ¿Cómo quiso hacer esto? Implementó o creó e incorporó dentro de los equipos de la Contraloría General de la República gente relacionada y gente capacitada en auditorías de estados financieros, con experiencia tanto en servicios públicos como privados, para poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa actual. Esta etapa de seguimiento y control no es una etapa que finaliza, es una etapa que va a estar continua en el tiempo para que nos permita a nosotros controlar y fiscalizar este cumplimiento. Bueno, ahora vamos a tratar de incorporar y seguir en la agenda, más ahondar en materias precisamente relacionadas con el activo intangible que nos convoca. Quisimos hacer una reseña histórica o comparativa entre la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación antes de la adopción de las NIC-SP y después de esta adopción de las NIC-SP. Para ello, queremos explicarles un poco en qué consistía o cómo nació la normativa antigua antes de la adopción de las NIC-SP. Esa normativa derivaba del proceso de modernización financiera del sector público iniciado en la época del 90. Principalmente el cambio del clasificador presupuestario, que se encontraba en armonía con las estadísticas financieras del Fondo Monetario Internacional. Y esto también incluía
la puesta en marcha en el año 2005 del Sistema de Información General Financiera del Estado. ¿Ya? Esa era nuestra antigua normativa. Como databa también del año 90 y era del año 2004, esta normativa no contaba con un marco conceptual explicativo que le permitiría a nuestro usuario, a nuestros organismos públicos, poder implementar o poder desarrollar la normativa en forma más adecuada. ¿Ya? En lo que concierne a la estructura que entregaba del activo intangible, no entregaba conceptos muy detallados ni específicos en relación a la clasificación o los tipos de intangibles. Era más que nada una normativa genérica y ejemplificada. Era bastante ambigua y poco detallada. ¿Por qué? En el concepto que nos entregaba antes de la adopción de las NIC-SP era un concepto que no permitía a las entidades saber cómo identificar este tipo de activos intangibles en su institución. Ese concepto se quiso mejorar ahora con la adopción de las NIC-SP, detallando claramente cómo identificar estos activos, cómo reconocerlos dentro de la entidad. Y también se quiso separar la clasificación de aquellos activos generados internamente y aquellos adquiridos, ¿ya? Cosa que no recogía la normativa antigua. Como tipo de intangibles, la normativa antigua que nosotros teníamos antes de las NIC-SP, este tipo de intangibles solamente lo ejemplificaba, solamente me mencionaba los tipos de intangibles que podíamos tener y lo mencionaba más que nada como programas y sistemas de información, ¿ya? Pero actualmente nosotros, aparte de mencionarlo, nosotros quisimos señalar un concepto que le permitiera al servicio entender que este tipo de intangible era distinto a otro y cómo clasificarlo en el momento de registrarlo en su plan de cuenta. Antes de la adopción de las NIC-SP, nuestro plan de cuenta era bastante pequeño. Solamente conllevaba 2 cuentas contables, que era el programa computacionales y los sistemas de información. Actualmente, nuestro plan de cuenta se amplió incluyendo en él las páginas web y los derechos de autor, y una cápite que se llama Otros Bienes Intangibles, con el objetivo de incorporar ahí bienes que no cumplen con los conceptos o los requerimientos que señalan en la norma para ser clasificados en alguno de los otros tipos. ¿Gustavo? Sí. Buenas tardes. Continuando con esta comparación, les queremos comentar qué cambio hubo con respecto a la vida útil. Nuestra normativa anterior era bastante concisa en cuanto a la vida útil que se podía usar y de hecho indicaba una vida útil de 5 años para los activos intangibles, con la poca representación que ese periodo de tiempo podía tener para los distintos tipos de activos intangibles. La nueva norma, en primer lugar, abre la posibilidad de tener vida útil, tanto definida como indefinida, de acuerdo a lo que comentó también Diana más temprano, y además le entrega al servicio la responsabilidad de que ellos definan su vida útil, que por supuesto es mucho más apropiado a que nosotros como organismo rector indiquemos una vida útil estándar. Otro cambio importante fue que como política de valorización, la normativa anterior no hacía mayor referencia y solamente indicaba que esto debía ser valorizado como los bienes de uso, que es lo que conocemos como propiedad, planta y equipo. Ahora la nueva norma sí adopta e incorpora todos los conceptos de valorización inicial y posterior que tiene la NIC-SP, solo que como política nacional nosotros acá definimos que los servicios deberían utilizar el modelo del costo. Es decir, de las 2 opciones que dan las NIC-SP, nosotros por el momento descartamos la revaluación y solamente indicamos que todos los servicios deben ocupar el modelo del costo. De esa manera también garantizamos una uniformidad en la aplicación de la norma en esa materia. Otro cambio importante fue la definición de umbrales. ¿Desde qué monto en adelante reconocemos los activos intangibles? Porque tiene una carga en cuanto a cantidad de trabajo hacer todo este análisis. Requiere ya sea tener un sistema de costeo, poder identificar los costos iniciales, un trabajo posterior, evaluar materialidad, deterioro, vida útil. Por lo tanto, aquí determinamos que el umbral de reconocimiento no podía ser muy bajo,
porque no se cumpliría con un criterio de costo-beneficio. Y por lo tanto, adoptamos un umbral que es bastante más alto, 1.800 dólares, convertido al tipo de cambio actual, que para darle un valor de referencia es un umbral 10 veces más alto que el que usamos para propiedad, planta y equipo. Y se definió este umbral de esta manera precisamente por el costo-beneficio de la información, y que para llevar estos elementos como activos consideramos que se requiere de un trabajo más detallado y más importante de parte de los servicios. Otro tema que cambió nuestra normativa fue respecto de la corrección monetaria. Esto se hacía anteriormente, actualizando los bienes por un índice que tenía relación con la inflación de cada año. Por supuesto, con la NIC-CPI, siendo Chile una economía sin hiperinflación, eso se dejó de hacer. Pero se incorporó el otro concepto que también comentaba Diana más temprano, que es el deterioro. Del mismo modo en que lo indica la normativa, debiendo evaluarse el deterioro para los activos intangibles cuando existen indicios, excepto en el caso de los desarrollados, excepto en el caso de los que tienen vida útil indefinida, donde el deterioro tiene que ser evaluado cada año. Bien, pasando ahora a los ejemplos, que es donde pensamos que podemos entregar estos casos prácticos ya con el aterrizaje de la norma a temas más concretos. Les queremos comentar en primer lugar un caso de un intangible desarrollado internamente, denominado Sistema Ley Chile, que es un proyecto que desarrolló la Biblioteca del Congreso Nacional, esta institución pública que es parte del Congreso y que tiene como función apoyar tanto la labor parlamentaria como también acercar el Congreso a la ciudadanía. El proyecto se desarrolló entre 2005 y 2009 con el objetivo de dar un acceso abierto y gratuito a la normativa legal y a la información jurídica nacional. Y dentro de las aplicaciones que tiene, incluye una sección llamada Historia de la Ley, que permite acceder a versiones preliminares de una determinada ley y también a documentos como las actas de la discusión parlamentaria. Y otra sección que destacamos es Ley Fácil, que lo que hace es que explica determinado cuerpo legal en un lenguaje más directo, en palabras más simples, para acceder a un público más amplio que pueda entender esa normativa legal. Por lo tanto, este es un sistema que vemos que está directamente asociado con el objetivo de la Biblioteca del Congreso y que le aporta un potencial de servicio, que lo ayuda a cumplir con su función, tanto de apoyo a la labor de los parlamentarios, como también entregando información útil a la ciudadanía. Este sistema cuenta con 3 capas, es la capa de presentación, lo que podemos llamar la carátula o la interfaz con el usuario, que es un sitio web de chile.cl, una capa de negocio, donde está los algoritmos, todo lo que es el desarrollo informático que permite la búsqueda, la presentación de la información, donde se destaca un aspecto central, que es que este sistema permite llevar una versión actualizada de cada una de las leyes de nuestro país, porque las leyes se modifican constantemente. Una ley del año 60 puede tener 10, 20 modificaciones, y llevar ese rastreo puede ser muy complejo de manera manual. Pero este sistema, y a través de estos algoritmos, lo que hace es que mantiene una versión actualizada con los párrafos vigentes de cada una de las leyes que han sido aprobadas en nuestro país. Y por último tiene una capa de datos, que es donde están almacenados todos los archivos fuentes que utiliza este sistema para su operación. El costo total, acá tuvimos la ventaja de que la Biblioteca del Congreso tenía identificado el costo histórico, que como sabemos es el criterio que nos pide la NIC-CP para poder incorporar los activos que son desarrollo interno durante la primera adopción. Entonces, teniendo identificado estos costos, que en el caso de este sistema fue aproximadamente $1 millón, la biblioteca se acercó a nosotros, nos envió una consulta proponiendo cuáles de estos costos se iban a capitalizar.
Y en base a eso fue el pronunciamiento que nosotros como entidad rectora le entregamos a la biblioteca. Primero, ratificando que esto es un sistema de información. Aquí estaba en un momento la duda de cómo lo íbamos a reconocer. Les comentaba Alicia que tenemos 5 cuentas contables en el plan de cuentas, entre ellas tenemos sistemas y también tenemos páginas web. Este desarrollo cumplía un poco con ambas. Hay una página web que es la interfaz, pero lo que identificamos que es lo central es lo que está por debajo de la página web. Este sistema desarrollado, los algoritmos, eso también representó el costo más alto del sistema. Por lo tanto, al momento de clasificarlo, se optó por esa categoría de sistema de información. Se ratificó que cumple con condiciones para reconocerlo como activo, otorga un potencial de servicio para la biblioteca y el valor se determina en función de los costos históricos. En particular, se capitaliza costo de desarrollo asociado a pagos a una empresa externa que hizo la infraestructura tecnológica. También una auditoría de desempeño que fue parte del proceso de testeo y de pruebas antes de la puesta en marcha, que verificó un buen funcionamiento de la base de datos en este caso. Gustavo, no te escuchamos. ¿Aló? Se desconectó Gustavo, tal vez puedes volverte a conectar. Gustavo, no se escucha. Tal vez puede continuar alguno de los compañeros de Chile. Sí, ningún problema. ¿Estamos? Sí. Gustavo, ¿puedo continuar o no? Bueno, voy a seguir con una etapa distinta, que no es la presentación de Gustavo, pero igual es importante señalarles que actualmente el impacto que ha tenido la incorporación de los activos intangibles a la contabilidad ha sido bastante alto. Monetariamente hay servicios como FONASA, el Fondo Nacional de Salud de Chile, que tiene reconocido en programas computacionales cerca de 11 millones de dólares. ¿Ya? En el caso de la Dirección de Presupuesto, tiene reconocido en su patrimonio cerca de 25 millones de dólares en sistemas de información. Y la Dirección de Compra tiene reconocido en las páginas, como página web, cerca de 3 millones de dólares. Ese es un impacto que ha ocasionado en nuestro país la incorporación de estos activos intangibles en organismos bastante importantes dentro de Chile. Gustavo, ¿puedes continuar con tu exposición? Sí, Alicia, gracias. Tuvimos acá un problema con la conexión, pero ya estamos de regreso. Bueno, les estaba comentando este sistema con los elementos del costo que se incorporaron. Un tema complejo para nosotros, les decía, era el tema de los honorarios y los sueldos y horas extra, dado que estos se pagan como remuneraciones de los funcionarios por un subtítulo presupuestario que a nivel de sistema lo asocia directamente a gasto. Pero para propósito de reconocer que allí hay una inversión en un activo, eso posteriormente se tiene que ajustar de manera de reversar ese gasto y reconocer el activo. Todo esto debería ser simultáneo, pero en este caso, dado que estábamos en primera opción, se hizo una revisión de estos gastos de antes de las NIC-SP para entrar a capitalizarlo en este sistema. También se considera acá una mejora de los algoritmos del sistema que se hizo en el año 2013 como un costo posterior que tenía que ingresar al valor del sistema. Y un punto también que creemos que es interesante comentarles, en el caso de este sistema se optó por capitalizar una inversión que consistió en el procesamiento y carga de contenido. Este es un tema complejo porque sabemos que el contenido, la información en general no es parte de lo que se capitaliza de un sistema.
Sin embargo, en este caso quisimos hacer una excepción, dado que el sistema incluyó la digitalización y la incorporación de material histórico desde el año 1893, hace más de 100 años. Y ese contenido realmente es lo que genera valor en el sistema, es lo que permite que el sistema entregue un potencial de servicio, y no es un contenido que vaya a quedar obsoleto, que vaya a ser descartado en un futuro inmediato, sino que son contenidos que están allí disponibles, que se consultan periódicamente, y por lo tanto, para este caso se consideró que era un componente importante del costo del activo y que debía ser capitalizado. Ahora, en la consulta también le aclaramos a la Biblioteca del Congreso que hay dos temas que debían ser identificados y no podían ser parte del costo, que son los gastos pagados por soporte, una mesa de ayuda que tuvieron con este sistema de una empresa, y también los gastos de capacitación, que como indica la norma, pueden ser llevados al valor del activo. Acá se había la complejidad de que tenía algunos contratos que eran contratos generales, por ejemplo, incluían desarrollo más capacitación, y no estaba determinado exactamente qué valor se estaba pagando por la capacitación. Entonces, en dichos casos, ellos debían, a través de alguna metodología, identificar ese valor y de esa manera restarlo de lo que sí es desarrollo. Bueno, ahora para el segundo caso volvemos con Alicia. Bueno, el caso de Gustavo era bastante importante en relación al levantamiento de esta página web. Acá el caso que vamos a señalar a continuación es un levantamiento y una baja de activos intangibles de la Subsecretaría de Transporte. ¿Por qué se quisimos demostrarle? El nivel de impacto que tuvo este levantamiento en esta institución. Este levantamiento que solicitó la Subsecretaría de Transporte como autorización por Contraloría fue a nivel nacional, a nivel de todos sus programas, ¿ya? El objetivo de ellos era hacer una limpieza a nivel nacional de sus activos intangibles, reconocer los activos generados internamente y registrar la página web de la entidad. Ese tenía como objetivo este levantamiento. ¿Qué impacto provocó este levantamiento de inventario en la entidad? El primer impacto, y muy importante, fue el control de sus bienes existentes y en uso a nivel nacional, por cuanto este control iba a permitir a nivel de usuario, a nivel de información, tener información más precisa y limpia en relación a este tipo de activos intangibles. ¿Qué otra cosa nos permitió este levantamiento? Nos permitió dar de baja todos aquellos bienes que se encontraban obsoletos o aquellas licencias vencidas. O sea, la información ahora iba a ser mejorada, la información estaba mucho mejor y la toma de decisión de la que quisiéramos tomar, incorporar un nuevo activo, dar de baja, iba a ser más transparente en relación a este levantamiento. ¿Qué toma de decisión se hizo acá? Fue incorporar las páginas web de la entidad. Esta incorporación, como impacto en este servicio, conllevó a aumentar en su patrimonio $423.000. Fue el impacto de registrar estas páginas web de la entidad. ¿Qué dice Contraloría en relación al requerimiento, a este levantamiento y bajo de activos intangibles? La próxima PPT, por favor, Gustavo. ¿Qué dice? La Contraloría señaló ciertos pronunciamientos en relación con esta materia. ¿Por qué? En relación a los activos generados internamente, el servicio no logró llegar al costo histórico, sino que no señaló o valorizó estos activos con un valor aproximado al costo histórico. ¿Y en qué consistía este valor aproximado? Lo hizo mediante la consideración o mediante la formulación de cuánto se había gastado en horas hombres estimadas y el costo real de los colaboradores según sus rentas. Esa fue la forma de construir el costo histórico para poder registrar los activos generados internamente en la entidad. Contraloría aceptó esta valorización sin perjuicio de señalarle que, como es muy difícil llegar al costo histórico con exactitud, esta aproximación
mediante supuestos y estimaciones, era lo más fiable en la reconstrucción de este costo histórico. Esta era como una excepción para aceptar la forma de valorización que hizo la Subsecretaría de Transporte para incorporar este tipo de activos generados internamente a su contabilidad. En relación al levantamiento de inventario, el servicio nos informa que hizo bastantes procesos y controles que permitieran saber si estos activos estaban vigentes, estaban obsoletos o se encontraban con, en el caso de las licencias, vencidas. Para ella hizo unos cruces de información y antecedentes que permitió regularizar en la entidad estos activos intangibles. ¿Qué permitió más que nada? Permitió hacer una limpieza de la contabilidad en relación a los activos intangibles, por cuanto estos activos estaban reconocidos con un valor bastante alto y no era el real, ya que muchos de estos activos no estaban en funcionamiento y estaban obsoletos. Estaban mostrando una realidad ficticia en la entidad, ¿ya? Y en relación a la incorporación de la página web, la incorporación de la página web en la Subsecretaría de Transporte también fue a nivel nacional. Esta incorporación fue nueva. Antes no estaba registrada la página web en la institución y ahora la incorporamos. Contraloría, ¿qué les señaló? Que la incorporación de esta página tenía que tener un objetivo principal, que esta página no sea meramente informativa. Se les pedía que si la página web tenía como objetivo proveer servicios que constituyeran al logro de los objetivos de la entidad, esta podría ser activable. Por lo cuanto, se le aceptó la activación de esta página web. Anteriormente, también se señaló que en relación a los activos generados internamente, cuando ellos reconstruyeron este costo histórico, se les señaló claramente que debían separar el proceso que tenía que ver con desarrollo y investigación. Para poder hacer esta reconstrucción tenían que tener claramente separadas ambas etapas. Gustavo. Bien, para finalizar, queremos compartir con ustedes un set de conclusiones, lecciones aprendidas y también los próximos pasos que estamos visualizando en cuanto a la aplicación de esta norma. Lo primero es que, dada la diversidad de activos intangibles, cualquier norma no va a poder entrar en todos los casos. Tienen que ser normas generales y, a medida que se van viendo situaciones, definir soluciones que son caso a caso. Como comentamos en el caso 1 de la Biblioteca del Congreso y en el caso 2 de la Secretaría de Transporte, hay situaciones particulares que tienen que ir siendo analizadas y ponderadas en función de las herramientas que entrega la misma norma. Otro tema a destacar es que hemos visto que la misma aplicación de la normativa genera una curva de aprendizaje, tanto para los preparadores de la información, en este caso los contadores que trabajan en los servicios públicos de nuestro país, como también para nosotros como reguladores acá en la Contraloría. Los servicios están conociendo también cómo funciona la norma, hicieron sus levantamientos, están haciendo el ejercicio de la asignación de vida útiles, de estimar deterioro, que son materias que, como les comentábamos, son nuevas. Y nosotros como reguladores dando apoyo, resolviendo consultas, y esto mismo va generando que a través de nuestros oficios, nuestros pronunciamientos, se va estableciendo una normativa más robusta, donde interpretamos la norma, establecemos criterios, validamos metodología, y de esa manera eso también va sentando las bases para que situaciones similares se acojan a los mismos pronunciamientos. Aquí también les comento que hemos tenido una evolución de nuestros criterios, de cómo hemos ido aplicando la norma. Por ejemplo, en un principio, para los sitios web, teníamos internamente acá un criterio bastante ligado al beneficio económico. Estábamos enfocados más bien en si esto produce o no una entrada de dinero o un ahorro, pero posteriormente y también en función de los casos que hemos visto, ese criterio lo fuimos ampliando para dar mayor cabida a lo que es el potencial de servicio, que en el fondo es lo que la mayoría de los servicios apunta y lo que quiere lograr con sus sistemas intangibles. Y esa aplicación de potencial de servicio, ahora ya como un criterio central que nos permita el reconocimiento,
abre bastante más el abanico de cuáles son los intangibles que se tienen que reconocer. Bueno, en base a todo este análisis, también les podemos comentar que acá localmente hemos visto que la NIC CP31 y el marco conceptual sí entregan las herramientas necesarias para definir estos casos específicos, es decir, ante la necesidad de hacer una evaluación de un tema nuevo, definir un criterio, si no está en la norma 31, hemos podido aplicar ya sea las características cualitativas u otro elemento del marco conceptual para llegar a una definición que permita una contabilización, consideramos, acorde con las normas. Y por último, también les queremos comentar que estamos pensando para el futuro. En vista de la aplicación de la norma, ya llegando al 5º año de su aplicación, se han presentado distintas situaciones que han generado confusión en los servicios, temas que hemos visto que se aplican de manera dispar, y por lo tanto hemos visto que la norma debe fortalecerse en estas materias, por ejemplo, en la renovación de las licencias. El tema de las renovaciones hemos visto que generó acá un tema complejo de aplicar, porque la norma habla de que el activo tiene que ingresar vida útil, con una vida útil apropiada que puede estar dada por el contrato, salvo que una renovación no sea significativa y permita extender ese plazo. Ese concepto de la significancia de la renovación ya significa una primera complejidad, cuando entendemos que una renovación es significativa o no. Por lo tanto, estamos incorporando más elementos a la norma sobre esa materia, tomados también de la NIC-CP, para permitir que los servicios cuenten con más elementos de análisis. Bueno, le habíamos comentado que nuestra adopción fue indirecta. Eso significó que en muchos casos la norma la incorporamos de manera bastante resumida. Y en particular con las renovaciones nos dimos cuenta en el transcurso de la aplicación que era necesario dar mayores indicaciones al respecto. También con respecto al reconocimiento de las páginas web, que es otro tema que genera bastante incertidumbre, cuándo se reconoce y cuándo no, dónde establecemos el límite de la página web que solamente entrega anuncios o información como noticia y no debe ser reconocida, y cuando esa página web sí genera un potencial de servicio para la institución. Y por último, donde también estamos agregando mayores indicaciones en la norma, es con respecto a las erogaciones capitalizables, los gastos posteriores que se generan a los activos intangibles, donde puede ser también bastante difícil identificar cuándo estamos frente a una mantención y cuándo estamos frente a una mejora. Una empresa te puede cobrar por horas hombres para actividad X, actualizar un módulo, pero luego surge la pregunta, ¿esa es una situación que solamente mantiene el potencial de servicio o lo incrementa? Entonces, un tema que también estamos considerando para la nueva norma es indicar allí mismo que la erogación capitalizable debe tener un umbral de reconocimiento. Que queremos no se escucha, se realiza Gustavo. solamente para gastos más importantes. ¿Se escucha? Parece que se perdió de nuevo un poco la conexión. Se perdió un poco al final, Gustavo. Sí, bueno, lo último era de las erogaciones capitalizables, que también estamos incorporando un umbral de reconocimiento para ese análisis. Gracias. Bien, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Diana y nuestros queridos amigos de Chile por compartir su experiencia y por hacernos esa presentación, Diana, sobre la NIC CP31. En este momento se abren las preguntas. Si algún país tiene alguna pregunta, por favor, es el momento. De hecho, en el chat ya establecieron algunas preguntas, entonces voy a responder a una específica. Heriberto,
no, antes de esto creo que preguntaban si en el caso, por ejemplo, entiendo la pregunta, si no, por favor, María Teresa de Paraguay, me corriges, pero entiendo que la pregunta es si en el caso, por ejemplo, colombiano, el ministerio en ese caso está registrando el sistema consolidador o el sistema de información que, digamos, que se esté aplicando para efectos de la transmisión de la información pública y asimismo para la consolidación de la información. Entiendo que esa es la pregunta. Entonces, en ese sentido, ahorita mientras mis compañeros de Chile intervenían, indagué los estados financieros y efectivamente el Ministerio de Hacienda de Colombia registra el sistema de consolidador de Hacienda y ustedes, digamos, conocen que en Colombia el ministerio maneja más los temas presupuestales y hay una entidad aparte que es la Contaduría General de la Nación de Colombia, que es una entidad pues independiente y esta se encarga de registrar, ellos registran el chip y el ministerio registra el sistema de información. Entonces, sí se ha venido registrando. La historia en Colombia es básicamente, llevamos desde 2019 aplicando la nueva norma, pero si vemos el régimen precedente que aplicaba Colombia antes, digamos, de ese desarrollo que se hizo con base a las NIC-SP, podrán evidenciar que Colombia ya venía aplicando esos criterios de identificar fase de investigación, fase de desarrollo, establecer, digamos, un plan, un diseño, digamos, no tan desarrollado como si lo plantea la NIC-SP, pero de alguna u otra manera, cuando se generaban internamente activos, sí exigía, pues, digamos, esa identificación de esos costos. Por eso, para algunas entidades, pues fue mucho más fácil incorporar, ¿cierto? O determinar el saldo inicial para aplicar ya la nueva regulación contable con base a las NIC-SP. Entonces, esa fue como la experiencia en Colombia y efectivamente sí se encuentra registrada. Disculpen, pero hay una pregunta sobre la vida útil de la Biblioteca del Congreso, sí, de don Oscar Núñez. Bueno, comentarles que en este caso la institución nos propuso una vida útil indefinida, que fue validada por Contraloría, dado que este sistema no tenía un plazo previsible de término de su uso. Y creemos que esa va a ser una situación bastante común en cuanto a los desarrollos internos. Se hace una inversión para un elemento, pero se espera que esto tenga una vida útil extensa, sin un plazo determinado, hasta que eventualmente hay otro proyecto para reemplazarlo, y en ese caso, por supuesto, se deberá asignar una vida útil definida. Pero por el momento, como ingresó este software, este sistema entró con vida útil indefinida. También hay un comentario en el chat frente a la dificultad de estimar las vidas útiles. Y bien, ya lo explicaba Gustavo en su presentación, de alguna u otra manera esos elementos para poder estimar las vidas útiles lo da la experiencia al momento, digamos, de ya estar en materia frente a estas normas. La norma sí establece algunos aspectos que voy a mencionar, por ejemplo, la experiencia no solamente frente a ese activo intangible, sino incluso con activos intangibles de características similares. Entonces, partiendo de la experiencia al menos de unos activos similares o incluso partiendo de la experiencia de otras entidades que funcionen más o menos de la misma manera, se podría estar estimando una vida útil. ¿De qué depende? Pues primero de la información, de la experiencia, del tipo de activo. Por ejemplo, la obsolescencia tecnológica es un elemento que afecta significativamente este tipo de activos intangibles. Entonces, van a ser elementos que se van a tener en cuenta en la estimación y que obviamente se va a ir ajustando a medida que se va aplicando la norma y ya digamos que la entidad tiene un histórico de cómo establecer esas vidas útiles. Y frente al tema de la pandemia, yo creo que sí, incluso no solamente a los activos intangibles, sino a todos los activos fijos, creo que podrían estar mostrando que hay algún indicio de deterioro,
¿sí? Entonces, sí es importante en este momento empezar a revisar qué indicios podrían poderse identificar sobre el deterioro y sobre todo para los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, como en el caso chileno, pues ya sabemos que la comprobación siempre es anual. Entonces, creo que la pandemia podría estarnos llevando a identificar indicios de deterioro. Veo que hay una pregunta de don Walter sobre los umbrales, si son iguales para los adquiridos separadamente o para los desarrollos internos. Acá en Chile no hicimos una distinción, estamos aplicando el mismo umbral para cualquier tipo de activo intangible. Y otra pregunta de María Teresa sobre si se activó nuestro sistema de información financiera. Sí, el sistema está activado, nuestro sistema llamado SIGFE está activado por parte de la Dirección de Presupuesto. Hay otra pregunta ahí también, Diana, nos ha gustado. ¿Qué pasa con el sistema que diseñó la institución desde hace 10 años y no está registrado actualmente? Bueno, pues digamos en el caso colombiano, por ejemplo, ya Gustavo explicará un poco el caso chileno, se implementó un instructivo para la determinación de los saldos iniciales una vez ya aplicadas las normas, ¿cierto? Conforme a las NIC-SP. Seguramente en ese caso, si la entidad no hizo esa revisión de los costos, obviamente no determinó fase de investigación y fase de desarrollo, y no hubo un control, pues se tendrá que evaluar cuál van a ser los criterios para identificar los saldos iniciales, un poco en aplicación por primera vez, si no es que no están aplicando, o si en este momento pues tocará determinar qué aspectos haya determinado el ente regulador. Una de las opciones es mediante el costo de reposición, ¿sí? Entonces, determinar cuánto costaría reemplazar ese activo en las condiciones como está hoy, una contraprestación mínima para reemplazar ese activo, y pues de esa manera pues estimarlo, pero pues digamos que eso requiere primero de personal especializado que pueda establecer ese costo y adicionalmente información, ¿no? Entonces esa puede ser una opción para aquellas entidades que pues digamos tenían desarrollos de hace 10 años atrás y entran a aplicar esta NIC-SP. O sea, por primera vez, ¿no? Uh-huh. Joaquín, una consulta para Chile. Joaquín, tal vez pueden indicar los resultados. No se escucha bien, Cintia. No se escucha bien. Estoy desconectando. Se escucha bien. Si es que algún otro país quiere intervenir, si no, daríamos por terminadas la sesión de preguntas. Y pues, agradecerles muchísimo nuestros queridos amigos, Diana, los compañeros amigos de Chile. Estas experiencias compartidas nos sirven a todos los países, son un ejemplo, nos ayudan en nuestras implementaciones y pues gracias al apoyo de cada uno de los países en las respectivas charlas que hemos tenido, todos los países nos vamos enriqueciendo. Magdalena. Sí. Con Pedro, sí. Un abrazo para todos. Ay, doctor, ¿cómo está? Doctor Pedro, bien, muchas gracias. Un abrazo. Queríamos... Sí, muy rápidamente. Es que a raíz de un referente que han hecho ahí en el conversatorio, les voy a comentar algo. A raíz de los impactos y de las emergencias económicas que estamos viviendo todos los países del mundo, y especialmente los latinos, aquí en Colombia se decretó por constitución
el estado de emergencia económica de la fase 1 y próximamente creo que se va a dictar la fase 2, y eso le da al Ejecutivo una facultad de volverse colegislador, o sea, dictar decretos con fuerza de ley. Pero todos esos decretos con fuerza de ley, a partir de la entrada en vigencia, pues tienen unas afectaciones, en el caso de Colombia, no millonarias, sino billonarias en pesos colombianos. Inclusive hoy el Banco Interamericano de Desarrollo acabó de aprobar un crédito para Colombia del orden de los 1.500 millones de dólares y están desembolsando en estos días 300 millones de dólares. En ese entendido, nosotros estamos consolidando los balances que por Constitución debemos de hacer y debemos de entregar al Legislativo a finales del mes de junio, una vez auditados por la Contraloría General de la República, que los estaremos entregando dentro de 15 días. Y precisamente nosotros, como un hecho relevante en los impactos que va a tener en los estados contables del país durante el año 2020, estamos haciendo una revelación extremadamente fuerte referente al tema de hechos posteriores que se debe manejar ante situaciones que se pueden dar entre la fecha del cierre y antes de la emisión del dictamen de los informes contables que se le presentan en cada país a los órganos que tienen la competencia de hacer la auditoría a los estados contables de los países. Y si ustedes se dieron cuenta, en un documentico que les hice llegar en estos días, que es del IFAC, y que hicimos aquí con un grupo de compañeros en la oficina, una traducción libre, el COVID sí tiene unos efectos bastante fuertes en los estados contables del año 2020, aun cuando los presupuestos fenecen en 31 de diciembre de cada vigencia. En el 2020 sí hay que avisorar que con respecto a los saldos que presentan las cuentas reales o las cuentas de balance, van a tener unas afectaciones grandísimas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la deuda pública, porque todos los países la deuda pública la van a aumentar tremendamente vía créditos de los multilaterales que les van a hacer durante la vigencia 2020, y por supuesto esos saldos de la deuda pública que se está presentando a diciembre 31 con el fuerte incremento de la deuda que va a haber en el 2020. Por ejemplo, aquí en Colombia está pensando que hay que pagarle, ya está mirando comenzarle a pagar un porcentaje de alrededor de unos 4 millones de colombianos que son trabajadores en microempresas y empresas muy chicas, y un porcentaje el empleador y un porcentaje que será subvencionado. Entonces, eso va a tener unos efectos grandes. De igual va a tener unos efectos, por ejemplo, en las propiedades, plantas y equipos, en instrumentos financieros, porque en el caso de Colombia, internamente en los fondos que se manejan, en los fondos de reservas que se tienen, el Estado ha hecho uso de préstamos internos. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una entidad que se llama el Fondo de Prestación, el FOMPET, que es el fondo para pagar pensiones, que está fondeado para el nivel territorial, y ahí hizo uso de alrededor de 3 billones de pesos, y de otro fondo hizo uso de 5 billones para entrar en manejar la pandemia por los recursos que hay que dispersar a lo largo y ancho del país. Entonces, ese es un tema muy fuerte que quería comentarles. ¿Por qué? Porque en temas de transparencia pública, los órganos rectores de la contabilidad en cada país hemos evaluado aquí en Colombia que hay una necesidad imperiosa para efectos del control fiscal y para efectos del control social y para efectos de un tema que es hoy en día un imperativo en todos los países, que es el tema de accountability, o sea, el tema de rendición de cuentas, porque en el fondo las cuentas públicas reflejan la custodia de la honradez. Entonces nosotros estamos trabajando aquí, dando instrucciones de tipo nacional a partir de esta semana a todos los sujetos regulados que manejan recursos públicos,
para que hagan una individualización de los desembolsos que hagan tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial para afrontar la atención de los connacionales cuando el Estado se tiene que volcar a prestar ayuda y asistencia social, para que se identifiquen claramente cuáles fueron los gastos del Estado, los propios de operación corriente, a diferencia de los gastos en que ha incurrido el Estado o desembolsos para atender la pandemia en todo el país. En el caso de Colombia, nosotros somos alrededor de 50 millones de colombianos, 32 departamentos, 1.105 municipios. Entonces estamos para que los órganos de control, las contralorías, cuando hagan el efecto del control del gasto público y hagan las auditorías, puedan identificar plenamente los gastos en que incurrió el Estado, desagregándolos por centros de costos para efectos de facilitar la auditoría y que no los sujetos contables, los regulados, mezclen todos los gastos y las inversiones que se hagan y los desembolsos que se conviertan en activos del cuerpo del balance, del lado izquierdo, para tener una diferenciación. ¿Por qué? Porque yo creo que los órganos de control en esto, me corrigen ustedes los de la Contraloría de Chile, que también hacen estos ejercicios de control, tienen que tener unas fuertes revelaciones las entidades públicas para el año 2020, para cuando ustedes hagan los procesos de auditoría o los organismos de control, tengan plenamente identificados para poder hacer las valoraciones y para cuando se consolide, sea más fácil extrapolar y sacar la información desde una base de datos que esté perfectamente identificable. Entonces nosotros estamos trabajando en esos temas porque efectivamente nosotros ya hemos valorado y a partir del segundo semestre les vamos a pedir a todos los sujetos regulados en Colombia que todos los alcances que tiene el COVID-19 nos reporten en una categoría contable. Nosotros tenemos una plataforma que se llama el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. Es un tema que lo estamos definiendo esta semana a través de un formulario un tanto diferente a lo que nos reporta la otra información para efectos de control por parte del Estado de los recursos. Porque mal que bien, ustedes han oído las lamentables noticias que se están pasando en algunos países de Latinoamérica y Colombia no es ajena. Aquí en Colombia dice que cuando que al lado del enfermo come el sano. Entonces aquí se ha visto por estos días una pandemia que es peor en los países latinoamericanos, que es la corrupción. Y entonces yo creo que un mecanismo que le ayuda a la sociedad para controlar y que haya visibilidad pública en la ejecución de los gastos en este momento es a través de la contabilidad pública. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia ya hay investigaciones penales, investigaciones fiscales que están en curso por el mal uso que le están dando los gerentes públicos en la aplicación final de los destinatarios de los recursos públicos. Y yo lo digo a todos los que están oyendo estamos en esta videoconferencia. Eso no tiene razón de ser. Que un gerente público abusando de una terrible situación de salud que afrontamos localmente y globalmente, se junten o hagan apropiación indebida de recursos públicos para llenarse sus bolsillos. Eso es un pecado mayor y yo creo que desde la contabilidad nosotros debemos de blindar los recursos públicos en este momento como autoridades contables en cada país para que el mismo Estado tenga entre sus gobernados y sus conciudadanos, decirle, mire, aquí estamos blindando el recurso público para que los corruptos que atenten, que son muy pocos, porque los más somos buenos en todos los países, no afecten los destinos finales de los recursos públicos. Entonces nosotros sí estamos trabajando aquí en Colombia en unos referentes regulatorios de control en la ejecución de los gastos para que vía contabilidad se afecte estos temas. Y por supuesto se van a afectar a otras tantas cuentas en los estados contables. Entonces yo creo que una recomendación ahora que estamos haciendo las consolidaciones en cada país
es producto de nuestra experiencia que estamos trabajando en estos 10 días que me quedan para entregar informes contables consolidados a la Contraloría y al Congreso de mi país, que sí hagamos unas fuertes revelaciones, porque eso es bien recibido por la opinión pública, eso es bien recibido por los usuarios de la información financiera pública, y adicionalmente yo creo que eso es muy bien recibido en estas instancias gubernamentales donde todos los países de América Latina, creo que sin excepción alguna, excepto el país del pajarito y otros países por ahí, que no van a acceder a algunos recursos de los multilaterales. ¿Y qué mejor para los multilaterales? Y creo que hay algunos dignatarios de los multilaterales BID y BM en esta videoconferencia, que para ellos sea mejor que la información pública que consolidamos a través de las cuentas públicas esté perfectamente blindada. Entonces, este era un comentario final que yo quería hacerles a todos, independientemente de que me haya alargado un poquito más, pero sí lo consideré pertinente transmitirles lo que estamos haciendo aquí en Colombia, producto y lo que tenemos fincado para mejorar los productos que entreguemos en el año 2021 cuando consolidemos la información contable pública de nuestro país. Eso quería comentarles. Hay otros temas adicionales, pero no es el momento por el tiempo ya de todo. Ya son las 11:30 aquí para la gran mayoría de los países que estamos en el meridiano junto con Ecuador, el de Greenwich. Pero de todas maneras, desde aquí de Colombia yo les mando un abrazo bien fuerte a todos y decirles que la lucha de todos es contra uno, y ese uno se llama COVID-19. Entonces, entre todos debemos aunar esfuerzos para protegernos en nuestros trabajos, para proteger a las personas que trabajan con nosotros en nuestros equipos de trabajo, para proteger a nuestras familias que mucho nos necesitan, y nosotros debemos dar ejemplo en estos temas de aseguramiento de la vida para todas las personas, porque en estos procesos, como estamos en una pandemia tan terrible, lo más importante es resguardar y proteger nuestras vidas, las de los nuestros, las de todos ustedes y la de los suyos. Entonces, el mensaje que yo les mando aquí desde Colombia es un mensaje bien esperanzador. Muchas gracias. Magdalena, usted hace las cosas muy bien, lo felicitamos. Gracias. Y un abrazo. Gracias, Pedro. Precisamente María Teresa había pedido que hagamos una reunión específica para tratar todas las regulaciones que los diferentes países han emitido para afrontar esta pandemia. Te agradezco mucho y pues esperamos al interno ya programar una reunión específica para esto. En el tema de varios, queríamos primero comprometer a Peter Welch de Intosai, que nos ha ofrecido dar una conferencia sobre el tema de la auditoría, y pues también trabajaremos con Cintia para que en los próximos meses nos pueda apoyar con una videoconferencia. También agradecerle a Bianca porque consiguió unas conferencias para mayo y para junio que ya están agendadas, y pues ahí le dejo a Cintia para que nos explique ya el cronograma de cada una de ellas. Buenos días, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perdón, estoy con un problema. Justamente como lo mencionó, Peter Welch está con nosotros. Justamente le pedí que se conecte para que vea la modalidad que tenemos y hacerle una cordial invitación para que nos apoye con una videoconferencia. Lo conocimos en Brasil, él es de Intosai. Y bueno, gracias, Peter, por conectarte el día de hoy. Y bueno, esperemos tener el apoyo para una próxima videoconferencia, que entiendo que sería un tema súper interesante, que de hecho en Brasil ya lo pudimos participar. Gracias por estar en la videoconferencia del día de hoy, pues esperamos que seas parte del grupo de Focal y podernos apoyar en los temas. Entiendo que está conectado Peter. Peter. Sí, muy bien, muy bien. Espero poder aportar algo la próxima vez. Quizás un poco más corto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Saludos. Peter.
Saludos desde Ecuador. En cuanto a las, brevemente, en cuanto a las otras videoconferencias, están agendadas las videoconferencias para el mes de mayo. Tenemos una videoconferencia que está para el 19 de mayo, otra para el 26 de mayo y una para el 16 de junio. Ya las hemos agendado, por favor, esperamos su participación. Estas videoconferencias se han gestionado con el apoyo del BID y del IPSAS. En este caso, estamos con Camila también, que está conectada. Tenemos el apoyo para tener estas videoconferencias y ver temas que están en estudio, ¿no?, en este momento. Y bueno, sería muy interesante que formemos parte de estos estudios para lo que está haciendo y el trabajo. Como saben, Camila ya es parte en este caso del IPSAS y ella nos va a estar apoyando en estos temas. Gracias, Camila. También vi que estabas conectada por ahí. Sí, saludos a todos. Buenos días desde Panamá. Vamos a estar con ustedes, como mencionó Cintia, en las fechas 19 de mayo, 26 de mayo y 16 de junio para tratar sobre los proyectos de norma 70, 71 y 72 que tienen que ver con los ingresos. Y estas normas reemplazarán en su momento a las NIC SPs 9, 11 y 23. Entonces, sí consideramos que, bueno, por parte del IPSAS Board estamos muy interesados en conocer las opiniones y ahorita mismo estamos en el proceso de consulta pública a todos y hay tiempo hasta el 1 de noviembre. Entonces, sí, el objetivo de estas reuniones es presentarles brevemente de qué se tratan estos proyectos para que ustedes puedan formar también su opinión al respecto y brindarle una retroalimentación al IPSAS Board. Así que, bueno, contenta de poder apoyarlos en este tema y bueno, discutir con ustedes sobre estos proyectos. Gracias, Camila. Gracias. Y esas son un poco las indicaciones, Maguita. Ya, pues, queridos amigos, si alguien quiere expresar algún tema, si es de de interés de cada país, podemos coordinar al interno con Cintia para ir analizando los temas para los próximos meses. Ahí también queremos la participación de los países para que nos hagan conocer sus experiencias y pues ahí fortalecernos todos. En esta época pues queremos dar un abrazo a todos, el mismo problema, unos en mayor grado, otros en menos, pero como dice Pedro, el enemigo ya sabemos cuál es y tenemos que estar todos a la defensiva y cuidándonos para seguir estando presentes en nuestro querido focal. Sí, Maguita, yo de todas maneras nuevamente se me desconectó, pero quiero darle las gracias a Diana, el apoyo a la Universidad de Zurich, a Andreas, a Durlandi, que siempre nos han apoyado con estos temas, y asimismo un extensivo abrazo a Chile, unas gracias a Chile, gracias a María Soledad, a José Manuel, a Gustavo, a Alicia, que nos han compartido la experiencia. Realmente esperemos poder gestionar con otro país de igual manera. Ha sido realmente una muy buena experiencia la videoconferencia y gracias por el apoyo que siempre tenemos de los países para las videoconferencias. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Pues encantada de haber participado en esta videoconferencia, que hayamos podido compartir algunas experiencias también. Entonces, pues a todos espero que tengan un excelente día y cuídense mucho ustedes y sus familias, por favor. Y nada, pues estaremos en contacto. Pues un grande abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Ha sido una participación masiva, como nunca antes vista, más de 105 participantes, y esperamos que cada vez en las videoconferencias se sigan sumando más. A través de este medio pueden participar innumerables funcionarios de todos los países, entonces le hacemos extensivo para que se unan más en cada una de las videoconferencias. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos el próximo mes. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Magdalena. Gracias, Cintia. Muy amable. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Abrazos a todos.